Todos los días, al regresar de la escuela, Toño tenía hambre. Su padre, Javier, comenzó a preocuparse y decidió averiguar la razón de este hambre constante. Al saber la verdad, Javier no pudo contener las lágrimas. Javier comenzó a notar con creciente preocupación que su hijo Toño regresaba a casa todos los días con un apetito voraz, como si en todo el día en la escuela no hubiera recibido ni un solo bocado de comida. Pero ¿cómo podía suceder esto si por las mañanas él le preparaba almuerzos completos? Evidentemente algo andaba mal. Desde que Antonio entró a la escuela, Javier siempre se había asegurado de que su hijo tuviera suficiente comida. Él entendía perfectamente lo importante que era sentirse satisfecho y cómodo estando lejos de casa. Pero ahora todo había cambiado. Con cada día que pasaba, Antonio no solo se veía más demacrado, sino que también parecía experimentar algún tipo de miedo. En su mirada se instaló la ansiedad. Y las conversaciones sobre la escuela y la comida lo ponían visiblemente nervioso. Javier sentía que detrás de todo esto se escondía algo más, algo de lo que su hijo tenía miedo de hablar. Evitaba mirar a sus padres a los ojos, y su voz comenzaba a temblar cuando se hablaba de la escuela o de la comida. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su hijo tenía miedo de hablar? La preocupación de Javier crecía con cada hora que pasaba. Era obvio que algo se ocultaba, y lo más importante era descubrir la verdad lo antes posible, antes de que fuera demasiado tarde. Preocupado, Javier decidió ir a la escuela para averiguar qué estaba sucediendo. Sin embargo, el director, al igual que él, no sabía nada. Entonces decidieron tomar otro camino y comenzaron a preguntar a los compañeros de clase de Toño. Los niños contaron que Toño nunca traía comida de casa. Esta noticia simplemente conmocionó a Javier. Resultó que los compañeros de clase de Toño estaban seguros de que él no llevaba comida a la escuela debido a problemas financieros en la familia. Cuando llamaron al niño fuera de la clase y le preguntaron directamente por la comida, se echó a llorar. Los padres estaban desesperados, pero Toño seguía sin explicar nada. Sin embargo, la maestra de Toño le dio a Javier y al director una pista muy importante. Ella mencionó que el nuevo maestro de matemáticas, Daniel, se comportaba de manera extraña en presencia de Toño. El director llamó inmediatamente a Daniel a su oficina. Tan pronto como éste entró y vio a Javier, la expresión de su rostro cambió drásticamente. El director comenzó a hacerle preguntas a Daniel sobre Toño, pero él aseguraba que no entendía de qué se estaba hablando. Entonces el director le propuso hablar con él a solas, y Javier estuvo de acuerdo. Mientras tanto, las sospechas sobre Daniel no hacían más que aumentar. La maestra, que apoyaba a Javier en todo, expresó su confianza en que Daniel estaba ocultando algo. Javier entendía que era necesario actuar rápido, pero todo salió muy diferente a lo que esperaba. La situación dio un giro totalmente inesperado cuando lo volvieron a invitar al despacho del director. El director explicó que sin ninguna prueba no podían tomar ninguna medida. Daniel negó su participación en algo, y Toño seguía callado, negándose rotundamente a contar lo que estaba pasando. Javier junto con su esposa decidieron idear otra forma de averiguar la verdad. Pero en los días siguientes, la situación solo empeoró. Toño se volvió aún más retraído. Evitaba hablar con sus padres y dejó claro que la visita de su padre al director no hizo más que empeorar una situación ya de por sí mala. Javier, no queriendo perder más tiempo, decidió tomar el control de la situación. Se fue a la escuela para hablar con Daniel directamente. Sin embargo, este permaneció completamente impasible, lo que no hizo más que aumentar la confusión de Javier. Las preguntas seguían sin respuesta, y las frases evasivas de Daniel solo alimentaban las sospechas. Después de esta conversación, Javier no podía deshacerse de una sensación de inquietud, y de repente, ya en casa, una idea le vino a la mente. Decidió buscar información sobre Daniel en Internet, con la esperanza de encontrar alguna pista. Y, de forma totalmente inesperada, se topó con una única mención. Era un registro de la escuela primaria donde había trabajado antes de ser trasladado a la escuela donde estudiaba Toño. Lleno de angustia, Javier llamó de inmediato a esa escuela. Lo que escuchó no hizo más que confirmar sus peores temores.
En esa escuela ya había habido casos en los que algunos alumnos se quedaban sin comer con regularidad, y los padres sospechaban que este maestro estaba involucrado de alguna manera. Al enterarse de esto, Javier comenzó a desarrollar su estrategia. Decidió dirigirse directamente a la alta dirección de la escuela. Al entrar en el despacho del director, declaró con firmeza: «Tengo serias quejas sobre este maestro». Expuso detalladamente todas sus sospechas y todo lo que había logrado averiguar. El director parecía visiblemente preocupado, pero, tras pensarlo un poco, negó con la cabeza. «Lo siento mucho, pero sin pruebas sólidas no puedo hacer nada», dijo, mirando a Javier directamente a los ojos. De camino a casa, Javier apenas podía contener su ira, pero en su cabeza ya se perfilaba un plan completamente nuevo. Ya no podía esperar más. Había que actuar con decisión. Pasara lo que pasara, averiguaría la verdad y pondría fin a esto de una vez por todas. Al día siguiente, Javier estaba listo para actuar. Mientras Toño recogía sus cosas, el padre acercó disimuladamente la mano a su mochila y, con mucho cuidado, escondió una pequeña grabadora en el bolsillo delantero. Cuando su hijo bajó a desayunar, Javier trató de mantener la calma absoluta. Fue con él a la escuela, como si fuera una mañana normal, como si no estuviera pasando nada inusual. Pero por dentro sentía plena confianza. Hoy se revelaría el misterio, y el maestro ya no tendría lugar para secretos. Después de dejar a su hijo en la escuela, Javier se fue a trabajar. La anticipación no lo abandonó en todo el día. Incluso el jefe se interesó por qué brillaba tanto hoy. Javier solo sonrió enigmáticamente. Sabía que muy pronto este maestro estaría rogando clemencia. Por la tarde recogió a Toño de la escuela y, sacando disimuladamente la grabadora de su mochila, le preguntó: «¿Cómo te fue hoy?». Pero Toño volvió a parecer algo triste. En ese mismo momento, Javier se convenció definitivamente de que estaba haciendo lo correcto. Cuando regresaron a casa, Javier inmediatamente encendió la grabación. Al escuchar la conversación de su hijo con el maestro, supo de inmediato qué debía hacer a continuación. Sin dudarlo ni un segundo, llamó al director y concertó una reunión para el día siguiente. Explicó que ahora tenía pruebas que resolverían de una vez por todas esta difícil situación. Solo quedaba esperar esa reunión. Al día siguiente, justo después de las clases, Javier estaba sentado en el despacho del director junto con Toño, esperando. Al cabo de unos minutos, Daniel entró en el despacho. Parecía muy sorprendido, como si no entendiera en absoluto lo que iba a pasar ahora. Javier, con una sonrisa triunfal, miró al director y le hizo la pregunta clave: «¿Pongo la grabación?». El director asintió afirmativamente. Javier pulsó el botón y en el despacho se instaló un silencio tenso. A medida que avanzaba la grabación, el rostro del maestro se fue poniendo pálido gradualmente. Parecía que toda la sangre se le había escapado. Todos los presentes escuchaban con asombro total. En la grabación se escuchaba claramente cómo Toño le daba su almuerzo a Daniel a diario. Luego se oyó la voz del maestro: «Esto es para otro niño». En el aire flotó un silencioso desconcierto, pero pronto Toño, armándose de valor, habló en voz baja. Resultó que él y el maestro habían hecho un acuerdo tácito. Todos los días, el niño compartía su almuerzo con un compañero de clase que llegaba a la escuela con hambre, porque en casa no siempre había algo para comer. Toño no se arrepentía de ello ni por un segundo. Sentía una gran alegría al saber que su comida ayudaba a quien tenía menos suerte. Y Daniel, conmovido por su bondad, le traía al niño pequeños obsequios siempre que podía, aunque modestos, pero de corazón puro. El maestro no podía permitirse mucho, pero juntos lograban apoyar a quien necesitaba ayuda. Toño bajó la mirada avergonzado. No quería en absoluto que nadie se enterara de esto, y no porque se avergonzara, sino porque no lo hacía por ningún elogio, sino de corazón puro. En el despacho se hizo un largo silencio. Javier experimentó una compleja mezcla de asombro y pesar por sus sospechas. El director, por su parte, miró al maestro con sincero respeto y gratitud. Finalmente, Javier, respirando hondo, rompió el silencio. No sabía nada. Pensaba que estaba pasando algo malo, pero ahora lo entiendo todo.
solo querían ayudar. Daniel sonrió con modestia y se encogió de hombros. A veces el acto más pequeño puede cambiar la vida de alguien. A partir de ese día, Javier comenzó a preparar 2 porciones de comida para Toño, una para él y otra para ese compañero de clase, para que su hijo pudiera seguir ayudando sin pasar hambre. El director, profundamente conmovido por la bondad de Toño y Daniel, no pudo permanecer indiferente. Tomó una decisión muy importante: introducir en la escuela comida gratuita para aquellos niños que la necesitaran. Esto se convirtió no solo en una medida de apoyo, sino en un verdadero gesto de atención capaz de cambiar realmente la vida de alguien para mejor. La historia de un niño que sacrificó su almuerzo por un amigo y de un maestro que apoyó su buena iniciativa rápidamente recorrió toda la escuela e incluso todo el distrito. Al enterarse de esto, los padres de otros alumnos no pudieron quedarse al margen. En pocas semanas, las familias comenzaron a traer alimentos para que no hubiera ni un solo niño hambriento en la escuela. Y Javier, el hombre que antes veía en esta historia solo un motivo de preocupación, de repente sintió cómo cambiaba su visión del mundo. Se dio cuenta de que el bien realmente existe y que hay mucho más de lo que solía pensar. Ahora no solo observaba desde fuera, sino que se convirtió en parte directa de este movimiento. Javier se convirtió en voluntario del programa de alimentación escolar y poco después organizó eventos benéficos para que aún más niños pudieran estudiar sin pasar hambre. Toño se convirtió en un verdadero ejemplo para sus compañeros. Continuó ayudando a su amigo e inspiró a otros alumnos a seguir su ejemplo. Inspirado por esto, el director creó en la escuela un programa especial destinado a desarrollar el voluntariado y la ayuda mutua entre los niños. Con el tiempo, esta historia recibió una resonancia pública muy amplia. Comenzaron a escribir sobre ella en los periódicos locales y a grabar reportajes en la televisión. Pronto, empresarios locales e incluso algunas celebridades famosas se unieron al programa. El flujo de donaciones aumentó significativamente y otras escuelas comenzaron a implementar activamente iniciativas similares. Javier nunca hubiera imaginado que una simple grabadora conduciría a cambios tan significativos en su vida y en la vida de las personas que lo rodeaban. Lo que comenzó como una mera sospecha, finalmente se convirtió en una poderosa lección sobre la compasión, la bondad y la confianza. Se dio cuenta de que, al proteger a su propio hijo, podía hacer de este mundo un lugar mejor para todos los niños. Y Toño comprendió que incluso el acto de bondad más insignificante es capaz de inspirar a muchos a realizar actos grandes y nobles.